Gracias por estar en GPS Mundial a través del canal Voces por Media Calle. Les invito a dar me gusta en el canal de Voces por Media Calle. Hoy tenemos, como siempre, un programa en donde abordo un comentario al inicio del programa, un resumen de noticias y la entrevista de la semana. Estoy esperando que el invitado ingrese, pero primero mi comentario. Luis Arce, exministro de Economía de Evo Morales, ganó las elecciones presidenciales en Bolivia en la primera vuelta con el 52.4% de los votos frente al 31.5% de Carlos Mesa, su más cercano rival. Según los resultados preliminares, los definitivos estarán el martes. De confirmarse este resultado, la situación en Bolivia tendrá un significativo giro, sobre todo porque el triunfo de Arce se fundamenta más en su exitosa gestión de la economía durante sus años al frente del Ministerio de Economía de Bolivia que en el respaldo que le pueda haber dado Evo Morales, hoy en el exilio. Incluso su campaña se centró en reactivar la economía, aunque no dejó de aludir a los avances sociales durante el gobierno del movimiento al socialismo. La victoria, además, no es garantía de un pronto retorno de Morales, pues Luis Arce expresó que respeta la independencia de poderes y que las investigaciones judiciales continuarán. Desde mi perspectiva, el triunfo de Mas no constituye un nuevo movimiento del péndulo político-ideológico en América Latina hacia la mal llamada izquierda. Para mí, este es un concepto obsoleto propio de los siglos anteriores, al igual que el de derecha. El punto es que los especialistas no han acuñado un nuevo constructo para denominar a los extremos del eje político en la región. Sin embargo, es evidente que muchos sectores que siguen considerándose de izquierda ven el retorno del péndulo hacia esa posición del eje. Mi argumento es que no puede calificarse a gobiernos como los de Ortega, Maduro y Fernández de regímenes de izquierda, ni a los de Duque, Piñera y Bolsonaro de derecha. Esto en función de que esos conceptos representan una noción propia del siglo pasado. Detrás de estos regímenes hay un uso creciente y fuerte del populismo, de la religión, sobre todo de grupos pentecostales y neopentecostales y de un discurso típico de Mesías. Bolsonaro, Ortega y Maduro se consideran los salvadores de sus países y de los pueblos, mientras consolidan regímenes autoritarios. El segundo tema de este comentario también son sobre el proceso electoral, en este caso las elecciones de Estados Unidos y su futuro a corto plazo. El país hoy se encuentra al borde del abismo, pues la lucha de las minorías, la cultura de anulación a los otros y la autocracia concentran el debate. Como califican analistas en distintos medios, Estados Unidos hoy es un país que vive un reality show permanente, gracias al guión de Trump, un reflejo de una república bananera al mejor estilo de los países centroamericanos a mediados del siglo pasado y un estado fallido. Ello, la Casa Blanca lo ha complementado con la militarización de la política exterior en clara violación de un principio constitucional. Trump calificó hoy a Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y conductor de la política sanitaria para combatir el coronavirus, de fracasado y de el casi responsable de la pandemia en el país, y afirmó que los estadounidenses están cansados de la enfermedad.
En su desesperación porque las encuestas no le favorecen, busca responsabilizar a los otros del caos. La fragmentación de la sociedad es tan profunda que no se repara con un cambio de mando o con un claro triunfo de uno de los dos candidatos. En caso de ganar Trump, es evidente que el país iría al despeñadero, mientras que si gana Biden, primero se requiere un mea culpa del Partido Republicano y segundo, la construcción de un consenso bipartidista para juntos, republicanos y demócratas, sacar al país adelante. Ello se produciría en momentos en que China salió fortalecido del virus chino. La pandemia del coronavirus constituyó una oportunidad para Pekín de consolidar su proyecto hegemónico de naturaleza confuciana, al mismo tiempo que Rusia ha mantenido cierta distancia de la confrontación entre Washington y Pekín, lo cual le ha permitido un mayor margen de maniobra. La pregunta es si Estados Unidos logrará recuperar el terreno en el sistema internacional o tendrá que dar paso a un nuevo orden internacional, ya no posestadounidense. Adicional a este comentario, permítame agregar un tema de la semana pasada, pero que se dio a conocer hoy por los medios internacionales. Pekín está cada vez más preocupado por la tendencia hacia la independencia formal de Taiwán. En un acto por el aniversario de la República de China en Fiji, dos diplomáticos chinos agredieron físicamente a un miembro de la delegación taiwanesa. Por eso las relaciones a través del estrecho de Taiwán es un tema al que hay que darle seguimiento, sin duda. Así que la agenda internacional está cada vez más llena de puntos de tensión y eso hace necesario considerar algunos aspectos. Ahora continuemos con el resumen de noticias. El primer tema de hoy
El exsecretario fue trasladado al Centro Metropolitano de Detención en Los Ángeles, donde permanecerá hasta que sea presentado ante una corte federal para leerle los cargos que le imputan. Hoy se espera que la cónsul de México en Los Ángeles, Marcela Celorio, se traslade al centro con un equipo jurídico para conocer los cargos que se le imputan y darle protección consular a la que tiene derecho conforme a los tratados internacionales. El quinto y último tema es la situación de los venezolanos que regresan al país, en muchos casos contagiados con coronavirus y mayoritariamente asintomáticos. Esto se ha convertido en una crisis humanitaria. Hay denuncias por las condiciones en que permanecen en centros de atención del gobierno, mientras que Nicolás Maduro politiza el tema aludiendo a sectores como la iglesia. Las tensiones aumentan ante la cercanía de las elecciones parlamentarias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reta a los obispos a acoger en las iglesias a los migrantes que regresan al país contagiados con coronavirus. Ojalá prestaran las instalaciones de sus iglesias, de sus conventos, para ingresar personas con coronavirus para su tratamiento, para ingresar gente que viene con nacionales del extranjero para darle trato cristiano, solidaridad, para darle el pan a quien lo necesite. Ojalá, pero no, lanzan cartas, lanzan críticas y no hacen nada. El ataque del mandatario a los prelados se produce en medio de una gran polémica en Venezuela en torno a los migrantes que regresan al país, atravesando la frontera por pasos ilegales, aquí conocidos como trochas. Trocheros a los que el gobierno de Maduro ha declarado la guerra al considerar que son los responsables del aumento de casos de COVID-19 en el país, pero que han contribuido a crear un clima de hostilidad contra estas personas que primero huyeron de Venezuela debido a la crisis y ahora se ven obligados a retornar forzados por la grave situación económica creada por la pandemia en Colombia, Brasil y otros lugares. La oposición acusa al gobierno de impedir a miles de venezolanos reingresar en el país por vías legales y de perseguir a los que lo hacen por vías ilegales. Bien, como pueden observar, el mundo se torna cada vez más complejo. En este momento estoy tratando de lograr el ingreso de nuestro invitado de hoy y hay algunos problemas de conexión. Era el profesor, o es más bien el profesor Euclides Tapia, profesor de la Universidad de Panamá. Voy a seguir intentando colaborar en ese sentido, pero estoy comunicándome con él. Mientras tanto, haré un comentario sobre la situación de Panamá. Para ver ese tema, al igual que ahondar sobre un tema importante en este momento, que es Nicaragua, por la situación de la coyuntura de las últimas semanas en ese país. Permítame, y eso en este mundo de conexiones virtuales suele suceder de esos contratiempos de conexión. Sin duda, Panamá ocupa una posición geoestratégica en el mundo. Es, si bien un país tiene una larga historia de ser un puente. Hay un viejo lema que ya casi no usan los y las panameñas de Panamá como puente de las Américas, como centro del universo, por ese rol que tuvo desde la época colonial y que se ha proyectado a lo largo de la historia. Conversaba
durante algunos años, o hace más bien algunos años, con un amigo especialista en relaciones internacionales de Panamá, considerando que Euclides no sigue teniendo problemas para ingresar. Conversaba con él cómo Panamá tiene una estrella y es el Canal de Panamá. O sea, Panamá sin el canal difícilmente sería lo que es en este momento. Eso es un aspecto que hay que considerar en cómo los países construyen su identidad. Cómo son percibidos desde afuera, pero también cómo la comunidad nacional percibe el rol del país en el mundo. Por supuesto, como lo hemos comentado en programas anteriores, la parte geopolítica es fundamental en cómo se construyen los estados, sobre todo en este mundo, particulares tensiones que existen. Y Centroamérica, en eso no podemos perder de vista, es primero un puente entre dos grandes masas terrestres, pero un puente que también une dos zonas marítimas, el Mar Caribe y el Océano Pacífico. En términos de la proyección marina, se estima que 100 millas tierra adentro hay todavía influencia del mar y eso distancia supera con creces el ancho de Centroamérica. O sea, Centroamérica es un puente de influencia marina en una zona particular y eso incide sin duda en cómo se manejan los temas políticos, económicos, sociales, culturales. Pero Panamá tiene particularidades y al haberse construido el canal en ese país, todavía agrega otros elementos y lo hacen atractivo para las superpotencias. Por eso China ha insistido en las últimas décadas de construir un canal paralelo al actual como un proyecto chino que se enmarca hoy dentro de la ruta de la seda. Que no solo es la vieja ruta de la seda, y en un programa en próximas semanas me referiré a esta situación de qué es la ruta de la seda para la China del siglo XXI, en donde América Latina es una pieza fundamental. Pero recordemos que Estados Unidos considera a Panamá parte de su traspatio, y eso es un factor importante a tener en cuenta. Lo digo porque todavía mi amigo y colega Euclides Tapia sigue teniendo problemas con su conexión. De esas cuestiones técnicas que para los que tenemos varias décadas a cuestas escapan a nuestra idea de cómo acceder a o resolver esos problemas técnicos. Las nuevas generaciones, los millennials y los centennials, moverían un par de teclas y resolverían esos problemas. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque también los gobiernos centroamericanos, como el de Panamá, y en un momento me voy a referir al de Nicaragua, y más adelante tendré un programa sobre política exterior de Costa Rica, tienen dificultades para comunicarse, para entender cuál es la dinámica del mundo en este momento y cómo opera la comunicación. Eso es fundamental, ¿verdad?
Y es precisamente la pregunta que formula Ricardo de León, Panamá como un país bisagra en la geografía. En el sentido geopolítico, hay países colchones, como por ejemplo Polonia, entre Alemania y Rusia, y que garantiza en ese sentido aislar a estos países para evitar desde la concepción de siglos anteriores la confrontación armada, o por ejemplo Mongolia entre China y Rusia. En el caso, como lo señala Ricardo, en el caso de Panamá es un país bisagra en el sentido de que logra conectar dos masas terrestres a la vez que dos espacios marítimos, el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Pero ustedes dirán, bueno, es un asunto meramente de geografía y de política. No. La geopolítica también tiene repercusiones en la parte de la construcción de la identidad de los pueblos en el desarrollo de la cultura. Y por eso es que los y las panameñas tienen una identidad muy particular que no refleja el resto de Centroamérica, pero tampoco refleja, por ejemplo, la situación de América Latina del Sur, particularmente Colombia. Esos factores son importantes a tener en cuenta. Entonces, decía antes, para retomar ese tema, y si ustedes tienen preguntas, comentarios, son bienvenidos a formularlos en el chat, en GPS Mundial con Carlos Murillo, a través del canal Voces por Media Calle. No olviden darle me gusta. Mencionaba antes el rol de las superpotencias, el interés de Estados Unidos por ser su traspatio geopolítico, el interés de China por construir un canal paralelo. China está, si no es que ya ocupa el primer lugar, está muy cerca a ser el primer usuario del canal de Panamá. No podemos olvidar a Rusia, aunque tiene otra proyección geopolítica, pero también tiene presencia en el Mar Caribe con bases navales en Nicaragua y un centro de comunicación satelital en Nicaragua, con bases naval en Cuba y en Venezuela, o sea, formando un triángulo importante en la región. Y controlando el Mar Caribe, y por supuesto el Canal de Panamá es importante en ese sentido. Entonces, Panamá tiene esa estrella muy marcada que le ha permitido jugar un papel importante en la economía centroamericana, en la economía latinoamericana y en el mundo en general. Ser un centro de comercio importante, pero también un centro financiero. Y esta mezcla entre lo comercial y lo financiero le ofrece en realidad un potencial significativo a Panamá en esa coyuntura mundial en el último siglo. Ahora, aquí hay un aspecto importante. La sociedad panameña, la institucionalidad del Estado panameño es un proceso en construcción que ha venido de manera acelerada consolidándose en una democracia que ya entra en los inicios de la edad adulta, luego del periodo de dominio militar de Omar Torrijos, con ese impasse con Noriega, con la intervención militar de los Estados Unidos, pero de ahí en adelante ha venido consolidando su proceso electoral democrático con alternabilidad en el poder. Sin duda, también es
objeto de la corrupción que caracteriza a la mayoría de los países latinoamericanos. No se escapa Panamá en eso, pero logra a través de un desarrollo del aparato productivo, de proyectos de manera acelerada, construyó un metro para el sistema de transporte en la ciudad de Panamá en corto tiempo, cuando algunos otros países centroamericanos sin duda han tenido proyectos de más largo plazo. En ese sentido, y es que sigo tratando de comunicarme con Euclides a ver si resolvemos el problema para que pueda ingresar, pero mantiene algunas dificultades, aunque ya está cerca, y vamos a ver si lo logramos tener por lo menos en la segunda media hora del programa. Les decía que Panamá tiene todavía un reto importante, pero la población panameña, con ese espíritu alegre, con esa música muy propia de Panamá, que no la encontramos en otros países de la región, es una mezcla entre el sur, Colombia, Venezuela y los países centroamericanos, ofrece un panorama particular. El otro tema que, como les mencionaba, es Nicaragua. Hay una creciente preocupación en la sociedad panameña, en la sociedad panameña para, esto de manejar varias líneas al mismo tiempo genera alguna distracción. Hay una preocupación creciente en la sociedad nicaragüense por la entrada en vigor de la ley de los agentes extranjeros. Ya lo habíamos comentado en este programa en oportunidades anteriores. La oposición sabe que tras la aprobación de esta ley por parte de la Asamblea Legislativa, con un apoyo significativo de lo que la fracción se considera del Frente Sandinista, desde mi perspectiva, el Frente Sandinista no es representado hoy, la esencia de ese Frente Sandinista no es representada por Ortega y por quienes están en la Asamblea Legislativa. Para mí eso es orteguismo, no sandinismo. Considera que se ha dado el paso definitivo para ir por los grupos opositores, calificarlos de agentes extranjeros y en ese sentido desmantelar a la oposición, garantizándose la continuidad del orteguismo, del régimen Ortega Murillo en el poder a partir del próximo año vía elecciones. Por eso es que al inicio en mi comentario me refería a la cuestión del autoritarismo, del populismo, del manejo de temas religiosos para convertirse en mesías. Ortega se considera un mesías, al igual que Bolsonaro, al igual que Trump, y eso es una tendencia a nivel global que hay que tener en cuenta. La ley, aunque habla de agentes extranjeros, no define con precisión qué es un agente extranjero, porque puede ser un nicaragüense que represente a una organización, a una agrupación política, a una ONG que en criterio del gobierno es considerado un agente extranjero a favor de
quien el gobierno diga de Estados Unidos o de cualquier otro país que no coincida con los intereses de la pareja gobernante Ortega Murillo. Eso es preocupante en la región, sobre todo por esa posición geopolítica que tiene Nicaragua entre el Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, y el G2 o el grupo de Costa Rica y Panamá en el sur. Incluso hay un analista nicaragüense de inicios del siglo XX, Salvador Mendieta, que manejaba una tesis de que Nicaragua era el centro de América Central y que desde su perspectiva, repito, a inicios del siglo pasado, era León la que debía ser la capital de Centroamérica y no Guatemala. Y que eso permitiría crear la República de Centroamérica o unir a Centroamérica. Nicaragua en ese sentido ha desempeñado históricamente un rol importante en la región. Sin embargo, hemos visto una situación política particular a inicios o en la primera mitad del siglo pasado y se extiende a buena parte de la segunda mitad con la dictadura Somoza, y lo que estamos viendo ahora es lo que Maquiavelo denomina el carácter cíclico de la historia, porque estamos viendo una nueva dictadura en Nicaragua con Ortega Murillo. Incluso son ambas dictaduras familiares o pensadas en términos de familiares. ¿Por qué esta similitud? Porque Somoza utilizaba las elecciones para intentar legitimar su régimen, y lo que estamos viendo con Ortega es también el uso de los procesos electorales para legitimar su régimen. Les reitero la invitación a hacer comentarios, consultas, preguntas y a darle me gusta al canal Voces por Media Calle, que no solo tiene este programa de GPS Mundial, sino que tiene otra serie a lo largo de la semana de programas sobre distintos temas. Bien, si vemos esa situación de contrastante entre Nicaragua con la preocupación que externa la sociedad nicaragüense, y hoy me lo comentaban algunos amigos nicaragüenses, y la situación de Panamá, y invitaré en alguna semana cercana de nuevo a Euclides Tapia para conversar sobre Panamá. No hubo forma de resolver los problemas técnicos que tenía. Entonces, frente a esos dos países contrastantes, Panamá y Nicaragua, me veo en la necesidad de subir un poco más y referirme al creciente autoritarismo del presidente Bukele en El Salvador. Como lo han evidenciado algunos análisis en distintos medios de prensa salvadoreños, hoy es manifiesta la tendencia del presidente Bukele a establecer un gobierno autoritario en El Salvador, incluso violando la Constitución, y ahí hay en realidad situaciones preocupantes por el futuro de la democracia de El Salvador. Bukele llegó con una aura de una nueva generación, de romper el bipartidismo entre Arena y el FMLN, de generar
un nuevo estilo de gobierno. Pero ¿qué es lo que hemos encontrado en la gestión de Bukele? Sencillamente un poco más de lo mismo que observamos en Nicaragua, que observamos en Brasil, que observamos en Venezuela y en algunos otros países de América Latina, que es autoritarismo con populismo, incluso con lenguaje religioso, para convertirse en mesías. Y esto lo está aprovechando los movimientos religiosos. Hay estudios incluso de destacados y destacadas costarricenses que investigan el rol de los movimientos neopentecostales en la política de América Latina, y Centroamérica no es la excepción. Incluso en Costa Rica, hay un fuerte movimiento del neopentecostalismo a través de los grupos representados en la Asamblea Legislativa, y es lo mismo que estamos observando en el resto de Centroamérica. La situación en Honduras, estoy coordinando con un colega hondureño para abordar en un programa en las próximas semanas sobre las migraciones desde Honduras que se han reactivado con esas caravanas que intentan llegar a los Estados Unidos, y es toda una problemática con un trasfondo social, político, económico, cultural, que merece la pena revisar. Así que yo espero pronto lograr tener ese programa. Y una consulta de Brittany Oces que dice que ha impedido o influenciado a Panamá a no convertirse en un hegemón regional, aún teniendo un gran recurso como el Canal de Panamá. Brittany, hay un elemento fundamental en geopolítica. Si bien la geografía genera condicionantes a la política genera condicionantes a la geografía. El espacio geográfico no es un espacio definido, determinado, como dice el determinismo geográfico. No, el territorio es una construcción social. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué si el espacio físico está ahí, no varía? Sin embargo, ¿cómo percibimos los seres humanos el espacio físico, el territorio, es el producto de una construcción cultural? Entonces, la visión de Panamá pasa por un dilema importante. ¿Es parte de América del Sur o es parte de Centroamérica? Es claro que es parte de América Central, de esa franja o de ese istmo centroamericano, desde el sur de México, desde el istmo de Tehuantepec hasta Colombia. Pero no porque geográficamente ocupe ese espacio, lo convierte en un actor pleno centroamericano. Recordemos que durante mucho tiempo, y Brittany en su caso, al igual que algunas otras personas de los que hacen comentarios en el chat, son jóvenes y tal vez no recordarán cuando se hablaba de Centroamérica y Panamá. En uno de mis libros sobre el proceso de paz en Centroamérica, señalaba que desde mi perspectiva es cuando el presidente Endara firma una declaración presidencial en la década de 1990, en donde Panamá entra de lleno como actor político centroamericano. O sea, ya no es Centroamérica y Panamá, sino que es Centroamérica de los 6, los 5 países de la Capitanía General más Panamá, y hoy difícilmente uno encuentra un texto que diga Centroamérica y Panamá. Ya Panamá es parte de Centroamérica
Sin embargo, en la concepción de la identidad panameña siempre hay elementos de que Panamá es parte de América del Sur, parte de Centroamérica. Entonces, la proyección de Panamá hacia Centroamérica todavía mantiene algunas limitaciones propias de la geopolítica. Sin embargo, y supongo que muchos y muchas de quienes están observando este programa de GPS Mundial en esta edición recordarán que hay una serie de proyectos de integrar ese espacio físico. Se ha hablado, tal vez algunas personas recordarán, el Plan Puebla-Panamá de hace buen rato, que pretendía interconectar por vías tanto de carretera como de ferrocarriles y de una conexión de cabotaje en el Pacífico y en el Caribe desde Panamá hasta Puebla, México. Hay dos proyectos que ahí siguen en la agenda de algunas agrupaciones en Panamá y en Costa Rica, que es construir una carretera y ferrocarril desde el puerto de Colón en Panamá hasta el complejo Moín Limón en Costa Rica, para interconectar el servicio de transporte marítimo en esos dos puertos. Y hay la iniciativa de China de construir un ferrocarril desde Ciudad Panamá hasta la frontera con Costa Rica y cruzar el punto de Paso Canoas para llegar hasta Golfito. Entonces, en ese sentido, hay una serie de iniciativas que intentan interconectar a Centroamérica y unir de lleno a Panamá. Ahora, convertirlo en un actor de influencia en la región, Brittany, dependerá de otros tipos de factores. Y esto pasa por el sistema de integración centroamericana, venido un poco a menos en esta coyuntura. ¿Por qué? Si uno revisa la historia centroamericana, es una historia de altibajos, con momentos de gran integración, de gran diálogo entre gobernantes y periodos de total fragmentación, de imposibilidad de comunicarse entre los gobernantes. En este momento estamos en ese tipo de situación. O sea, una situación en donde los gobernantes centroamericanos prácticamente no se hablan. No hay diálogo. Ya hace buen rato no hay reuniones presidenciales como las que tuvieron o las que ocurrieron en la década pasada. Pregunta Alejandro Segura cómo puede afectar el hecho de que Panamá se conoce popularmente como un paraíso fiscal, y recuerda el ejemplo de los Panama Papers. Sin duda, los Panama Papers constituyen un lunar en la proyección internacional de Panamá. El distrito financiero que sirvió no solo a Panamá, sino a todo Centroamérica, pasó por algunos problemas. Sin embargo, yo creo que el gobierno panameño ha sabido enfrentar la situación, establecer regulaciones para que este tipo de situaciones como los Panama Papers no se repitan, y dejar de ser considerado un paraíso fiscal. Tienen una gran tarea por delante, sin duda, en Panamá. Es una nación joven como país independiente. Recuerden que Panamá
se convierte en república, se independiza de Colombia a inicios del siglo pasado, así que estamos hablando de un país con poco más de 100 años y que durante mucho tiempo tuvo esa marca indeleble de la zona del canal, que era un territorio controlado por los Estados Unidos y que dividía a Panamá en dos países, en dos sectores. Fue hasta que las negociaciones Torrijos-Carter ponen fin al esquema de la zona del canal, que Panamá arranca como un país plenamente independiente, con una república, y comienza a construir su institucionalidad. En ese sentido, como dice Vivian Solís, ya no es solo un centro financiero de naturaleza de paraíso fiscal, sino un centro empresarial y comercial de proyección mundial. De ahí que el aeropuerto de Tocumen constituya un centro para conectar no solo Centroamérica, sino América Latina con el resto del mundo, con vuelos desde Panamá a países árabes, a Europa, tanto al Cono Sur como a los Estados Unidos y Canadá. Si Panamá sigue por esa ruta, logra superar los problemas de corrupción, están cuestionados algunos de sus gobernantes, sin duda va a llegar a ser, y ahí sí podría hacerse efectiva la tesis de Brittany de que Panamá se convierte en un referente centroamericano, en una especie de hegemón centroamericano, en la locomotora de lo que podría ser una Centroamérica integrada. Pero para eso habría que acabar con esas limitaciones políticas, económicas, estratégicas y culturales que hay en el resto de la región. Porque, para que no se me olvide, quedaba el tema de Honduras. Honduras es un estado todavía en construcción, tiene el marco institucional más débil de los países centroamericanos. Es un país en donde las instituciones políticas, económicas son muy frágiles, se rompen fácilmente, y algunos analistas lo califican de un narcoestado. O sea, de cómo el narcotráfico, ha penetrado las estructuras políticas de Honduras. Y es otro de los temas que tendría que analizar en próximos programas para entender la situación centroamericana. Nos queda Guatemala, que es un país muy particular por su complejidad étnica, por el juego de poder que hay, y es otro de los casos que en su momento tendremos que ver en este programa, que es la situación de Guatemala. Pero se acercan las elecciones del 3 de noviembre en los Estados Unidos, y sin duda habrá que analizar también el caso de el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, que incluía en mi comentario inicial. Bien, en los pocos minutos de programa que nos quedan, lamentablemente no hubo forma de lograr la conexión con Euclides Tapia, un buen amigo desde hace buen rato, y conversamos muy a menudo, tanto cuando viajo a Panamá como cuando él viene acá. Las 5 noticias que creo, entre muchas, que hay que darle seguimiento en las próximas semanas, pero sobre todo en los próximos días. La primera, y a la cual ya me referí, es Nicaragua y ese mayor autoritarismo
con la ley de agentes extranjeros. Veremos cómo reacciona la sociedad nicaragüense frente a esta nueva restricción a la libertad de expresión, a las libertades políticas y ciudadanas en Nicaragua por parte del régimen Ortega Murillo. En segundo lugar es Colombia. Las protestas indígenas por la violencia, sobre todo en la zona de Cali. Esa manifestación de cientos de indígenas que arribaron en las últimas horas a Bogotá constituyen un desafío para el gobierno de Duque, que por cierto, el presidente Duque se niega a dialogar con los dirigentes indígenas, los cuales han amenazado con extender la protesta más allá de Bogotá y de la zona de Cali, incluso bloqueando la carretera interamericana que va hacia el sur, hacia Ecuador, por donde ingresan muchos de los productos agropecuarios a Bogotá. En tercer lugar, la segunda oleada del coronavirus en Europa. Mencionaba al inicio las medidas de Macron en Francia para restablecer el confinamiento, y lo mismo está haciendo España, y habrá que ver qué sucede con el resto de los países de la Unión Europea. En cuarto lugar, las protestas en Chile. La celebración de las protestas de hace un año se juntan ahora con la cercanía del referéndum para decidir si se reforma o no la constitución de la época de Pinochet, y hay violencia en los últimos días. Se han incendiado algunos de los templos católicos referentes en Santiago, y yo creo que hay que darle seguimiento detallado. Y finalmente, el quinto tema para darle seguimiento es el crecimiento económico de China mientras el mundo profundiza la recesión por la pandemia. Los resultados dados a conocer en las últimas horas es que la economía china creció en un 4.9 a pesar de que el mundo está en recesión. Hay que darle seguimiento, hay que observarlo con minuciosidad, cómo China, el origen de la pandemia, cómo el virus chino no afectó al resto del mundo y no a China. Es un tema que habrá que meditar en el futuro cercano y analizarlo con atención. Un último comentario de Alejandro Segura. Es curioso porque estuvo en algún momento en Cali, que en Granada Norte, para ser más puntual en el lugar, y no se evidencia ningún tipo de protesta. Sin duda, Alejandro, yo creo que la protesta en América Latina tiene particularidades que hay que analizar con detalle, de cómo los movimientos sociales son instrumentados y se generan en América Latina. No olviden darle me gusta al canal Voces por Media Calle. Nos veremos en 8 días en GPS Mundial con Carlos Murillo. Agradecerles los comentarios, agradecerles el haberse conectado, y nos vemos en 8 días en Voces por Media Calle. Denle me gusta, y de nuevo mi sincero agradecimiento.